Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Mónica de Unión y Libertad, del ministerio acá en Argentina, y estamos todos los domingos, aparte de las demás reuniones online que tenemos, los domingos siempre a esta hora hablamos de unos temas que son muy interesantes y que estamos, digamos, candentes, ahí también expectantes a los tiempos que vivimos. Y por supuesto estamos hablando de Apocalipsis, estamos en tiempos de pandemia y de una situación que se van acomodando cosas y se van cumpliendo las palabras proféticas. Y Jesús en algún momento dijo, yo se las digo porque cuando sucedan, ustedes sepan que yo ya se las dije. Entonces, estar atentos siempre a la palabra de Dios nos ha hecho bien, nos ha hecho bien. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple y vamos a tener vivencias y vamos a experimentar cosas que nos van a mostrar los tiempos que vivimos. Entonces, vos y yo tenemos que estar bien ubicados en los tiempos que vivimos, que la palabra no es ilusoria, ¿sí? Que la palabra es verdadera, que la palabra nos ubica en el tiempo, en el espacio, en el presente, en lo porvenir, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener ese alimento necesario para tener la madurez suficiente para vivir en este tiempo. Y hablábamos en domingos anteriores, veníamos hablando de que estas son señales antes de que Cristo venga. No es el fin, son señales de que va a terminar un tiempo y va a empezar otro y que tiene todo un devenir que está escrito en la Biblia. Son señales, ¿sí? No es ni castigo de Dios para la iglesia, ni es la ira de Dios que va a ser desatada más adelante cuando nosotros no estemos. Entonces nos vamos ubicando en los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha venido nutriendo y nutriendo y nutriendo de su palabra y de todos los tiempos que están establecidos. Y en la Biblia ya está escrito. Y estamos viviendo estos tiempos de señales antes de que Cristo venga. Cristo viene pronto y luego vendrá todo un desatar de un gobierno, nuevo orden mundial, que el otro día decíamos que va a ser el penúltimo orden mundial del anticristo. No sabemos cuándo será, pero sí sabemos y estamos olfateando que los tiempos se están acercando. El tiempo, la hora, el mes, el día, lo sabe solamente el Señor. Entonces, nosotros nos vamos preparando para todo eso que está por acontecer, que se va mostrando en el mundo. Entonces, hablábamos anteriormente también que la iglesia la viene a buscar Jesús y en medio de eso va a estar ese gobierno, nuevo orden mundial del anticristo. Va a venir 7 años, donde 3 años y medio va a ser de paz, parecer un gobierno espectacular, ¿no? Del nuevo orden mundial. Y después vendrán esos 3 años y medio de tribulación y vendrá el desatar de las iras de Dios. ¿Se acuerdan las trompetas que hablamos? Y después hablamos de las copas, cada una tremenda más que otra y las últimas cada vez más terribles, que van desatando y llegando a una conclusión de la victoria de Dios sobre todo esto que va a acontecer. Entonces, decíamos que el anticristo es el penúltimo orden mundial. ¿Por qué? Porque después vendrá Cristo y en 1000 años demostrará un orden mundial ejemplar, como se llama, digamos, este estudio hoy. El milenio, el último orden mundial ejemplar. Si quieren ver ser expectantes de un verdadero, de un perfecto reinado, orden mundial, es el de Cristo, es el milenio, y lo vamos a vivir nosotros. En algún momento llegará. Nos estamos aprontando para todas las cosas que vendrán. Solo Dios sabe el tiempo, pero sí Él dijo, vean las señales, vean los tiempos, ubíquense en los tiempos que vayan a vivir, porque yo ya lo he dicho antes. Así que no es que Dios está enojado con la iglesia, no es que Dios está no sé qué,
Eh, eh, es, es señal, dijo, no se turben, son señales, son necesarias. Es necesario que esto pase. Esto que está pasando en el mundo es necesario, porque esto va acomodando todo para eso que ya está escrito. Entonces, nosotros estamos bien ubicados, bien ubicados. ¿Y qué te diré? Oramos para que tengamos todos el pensamiento bien armado con esta palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, entonces que estemos bien armados con el conocimiento de Dios para estos tiempos, para que no nos agarre desapercibidos, débiles, flacos, mal parados, ¿verdad? Y entendamos este proceso y orar para que la gente se fortalezca, los cristianos se fortalezcan, entiendan, puedan vivir sin perturbarse, como decía, no se perturben porque esto es necesario, son principios de dolor y van a transitar estos momentos introductorios a esa tribulación que vendrá y este gobierno, ¿no? Que en algún momento aparecerá, no sabemos cuándo, pero sí está escrito. Entonces ahí nos vamos ubicando y vamos orando, ¿no? Vamos orando por el pueblo de Dios y por aquellos que son nuestros familiares, ¿verdad? Y por todos aquellos que decimos, Señor, ten misericordia, abrir los ojos para que todos puedan entender esto, que sabemos bien que no todo el mundo lo entenderá y que no todo el mundo va a creer y que muchos se apartarán y que muchos serán más ateos que nunca. Habrá de todo como siempre y como vimos en las iras, en las plagas de la ira de Dios desatada, que aún así con todo eso los que quedaban maldecían a Dios, blasfemaban, no se arrepentían, seguían con sus demonios, con sus incredulidades. O sea que la esencia de ciertas personas en el mundo va a ser siempre esa. Así que sepamos que es así, que Dios da oportunidades, 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 hasta las últimas. Pero la naturaleza de cada uno se manifiesta en quienes hay arrepentimiento y búsqueda de Dios y en quienes no lo van a hacer nunca. ¿Sí? Y eso es así. Entonces, nos vamos acomodando a saber de que vendrá ese anticristo. ¿Y te acordás que hay fechas determinadas? Porque a veces uno dice, bueno, vamos a orar para que esto no suceda, o vamos a orar para que se postergue. Viene esto, hay un olor de indicio de que vendrán estas cosas, que no vengan, que se posterguen, que vengan después, ¿no? Que uno quisiera tirarlas para más adelante. Pero las cosas están establecidas. Mirá que cuando el otro día hablábamos, por ejemplo, en la primera etapa de la ira de Dios, que es cuando ya nosotros no estamos, ¿verdad? Ahí en las trompetas, en la sexta trompeta dice que vendrá y ángeles desatarán a 4 demonios que están allí en el Éufrates, los desatarán, dice, y es en Apocalipsis 9, del capítulo 9, versículo 14 al 15, y dice, esos estarán desatados por el día, dice, la hora, el día, el mes y el año que ya está escrito que van a ser desatados. O sea, que si para el desatar de esos demonios, para matar a un tercio de la población de los hombres, porque para eso es desatado, son desatados, dice, para matar un tercio de la población, la tercera parte de la población de los hombres de la tierra, quiere decir que para las otras cosas también están establecidos los tiempos. Solo Dios sabe cuándo Cristo va a venir a buscar a la iglesia, pero hay un día determinado. Y si hay un día determinado para venir a buscar a la iglesia, si hay un día determinado con hora, día, o sea, hay precisión en Dios. Hay precisión. Hay hora, día, mes, año, precisión en la palabra profética. Quiere decir que todo va a acompañar esa precisión. Entonces, orar o interceder para que ciertas cosas predichas no sucedan o se posterguen, no sé si es una oración eficaz, porque lo que está establecido con horario, día, mes y fecha de años, va a suceder. Y si eso está establecido, quiere decir que lo anterior que le precede también, porque todo va concatenado y no se puede atrasar ni adelantar nada. Todo tendrá su espacio determinado, porque si se toca un espacio de un horario de algo, se va a tocar automáticamente el otro y el otro, pero no.
En la Biblia dice que está establecido en esto. Fíjate vos que esto te da la pauta de cómo orar. Así que si estás orando para que el nuevo orden mundial nunca aparezca, que para estas cosas se bicicleteen un poco más para adelante, para cuando nosotros no estemos, nuestros hijos no estén, bueno, no sé, te diré que no es una oración eficaz, pero sí es una oración eficaz decir, Señor, prepara a tu pueblo, ubícalo, podamos orar, interceder por la gente, por el pueblo, para que entendamos y qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que orientar a la gente, cómo tenemos que movernos en estos tiempos, la revelación de Dios, ¿verdad? En todo esto que viene, son cosas nuevas a vivir, que la hablamos siempre, pero de repente la hablábamos, pero no pensábamos que la íbamos a vivir o que iban a empezar a manifestarse, ¿no? Entonces cuando se manifiesta, dice, uy, ¿qué estamos viviendo? Y bueno, estamos viviendo cosas bíblicas, cosas que hablan de los tiempos finales, pero no del fin del mundo. Son dos cosas diferentes. Tiempos finales, el final de un tiempo para empezar otro. Entonces, en la sexta copa, ¿sí? Recién hablamos de la sexta trompeta, donde esos demonios iban a ser desatados en una hora, un día, un mes, un año determinado. También cada copa última, ¿no? La sexta, la séptima, van como desatando cosas que van a desencadenar hechos imprescindibles que tienen que suceder. Y allí en la sexta copa dice que el Éufrates se secará. El Éufrates se secará. Y esto está ahí en Apocalipsis 16:12. El 16:12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de ese río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque por ese espacio se van a confabular los reyes de la tierra y van a venir a enfrentar, ¿no? a Jesucristo, a la ciudad de Dios, y a oponerse, ¿verdad? Y a levantarse. Y ahí, en ese mismo momento, va a producirse un desencadenamiento con respecto al anticristo y al falso profeta y demás. Entonces, por eso es una de las últimas, la sexta trompeta, la sexta copa, ¿no? La última que va desencadenando el camino, abriendo el camino para que todos esos reinos se levanten contra Dios, se levanten contra la ciudad de Dios, se levanten contra Cristo que vendrá y será visible, se levantarán. Entonces Dios mismo como que les prepara el camino, baja el agua del Éufrates porque ellos van a querer complotarse, confabularse en contra de Dios, en contra de la ciudad de Dios, en contra de Jesucristo, en contra, y allí a la cabecera todo este reinado de el anticristo. Pero dice en Apocalipsis 19:11, dice en Apocalipsis 19:11, si vos me estás siguiendo, dice, y vi entonces, en ese momento, cuando ya se está desatando todo esto, cuando ya el anticristo ya está reinando, cuando ya está la marca, cuando ya hay decapitados porque hubo gente que no quiso la marca, cuando ya está todo esta revolución, ¿verdad? Esto que pasó de las plagas, ya pasó las plagas, las primeras trompetas, ya pasó las copas, y ahora está lo último de las últimas copas desatando esto, bajando el agua del Éufrates para acomodar el espacio a todos aquellos que quieran pasar a rodear, a bordear a la ciudad de Dios, a Jesucristo. Y entonces dice en Apocalipsis 19:11, el jinete del caballo blanco. Entonces vi en el cielo y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los hijitos
los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, dice, lino finísimo, blancos limpios, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes estarán ahí, no? No seremos nosotros que venimos con Jesús después del arrebatamiento, después de que vivimos muchas cosas con Él, allá en los cielos, mientras acá había ira, nosotros estamos en la gloria, en el tribunal de Cristo, en la Santa Cena, con el Cordero, tremendas vivencias, y en algún momento, bueno, venimos al reino ejemplar. Así que ese nuevo orden mundial del anticristo no vamos a vivirlo, no vamos a vivir esas iras, vamos a estar con Jesucristo. Y dice que ahí vendrá Él en ese caballo blanco, en esas ropas, dice, teñidas de sangre, como quien viene a hacer justicia, como quien viene a hacer justicia, y estaba sus ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí estamos hablando de la ira máxima en su esplendor, porque estábamos hablando de las trompetas, luego de las copas, y se pone intensa la ira de Dios, y dice que Él vendrá y regirá a las naciones, luego con vara de hierro, justo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, ahí nosotros vamos a seguir hablando de estas cosas. Vamos a seguir hablando de estas cosas, y el próximo vamos a ver cómo se desata esta guerra, cómo se desata la guerra del Armagedón, cómo se desata, ¿verdad? Ese momento donde hay un tremendo enfrentamiento, donde Jesús vence al anticristo, donde Jesús vence a todos esos oponentes. Entonces, ahí, en las últimas de las copas, se seca el Éufrates, y pasa allí todos estos reinos, y se ponen en contra de la ciudad santa, y aparece entonces Jesús. Nosotros con Él. ¿Te pones en la escena? ¿Te pones en la escena? Ahí está Jesús y nosotros con Él. Y la sangre de Cristo sobre nuestra vida. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué tremendo ese momento! Y dice que con la espada de su boca vendrá y matará a todo aquel que se levante contra Él en esa guerra del Armagedón. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te imaginas ese momento nosotros viniendo con Él? Desde los cielos, a ese momento donde están todos los reinos, y viene Jesús y se manifiesta sobre el monte de los olivos, y todo ojo lo ve, y los judíos se agarran la cabeza, ven al que traspasaron en la cruz del Calvario. Tremendo, en el nombre de Jesús, tremendo. Y allí, entonces, allí ¿qué pasa? Versículo 19 del capítulo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba caballos y contra su ejército. Y vi reunidos a los reyes de la tierra que pasaron por el Éufrates, que se estaba seco, y estaban preparados. Y eso mismo Dios lo preparó porque en la última de las copas, de las iras, preparó ese camino, porque Él los va a vencer en esa mala intención que tienen todos los reyes de la tierra contra Dios, contra la ciudad de Dios, contra Él. Lo vuelvo a leer, dice versículo 19, capítulo 19 de Apocalipsis: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. ¿A quién vio? Al anticristo, a los reyes de la tierra, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo. ¿Contra quién? Contra Jesús y contra sus ejércitos. Tremendo, ¿no? Tremendo, gloria a Dios. Y la bestia, en ese momento, ¿qué hizo Dios? La bestia fue apresada, con ella el falso profeta
que había hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Decíamos la vez anterior que el anticristo era quien iba a estrenar el lago de fuego. Hoy no hay nadie en el lago de fuego. ¿Sí? Hay gente que está en el infierno, atormentado, pero en el lago de fuego no hay nadie. ¿Pero quién lo va a estrenar? ¿Quién va a ir primero? Es el anticristo y el falso profeta. Entonces ahí, vuelvo a repetir, ellos se van a levantar y Jesús con gran poder los eliminará. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, todos los que eran millares, que estaban en esos reinos en contra, imagínate, ejércitos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves, dice, que vinieron y comieron. Porque hubo un ángel que se paró, dice, en el sol y dijo, vengan todas las aves, todos vengan los cuervos, vengan las aves a comer de toda esta gran cena de carnes, de jinetes, de caballo, de esa gran multitud de ejércitos vencidos, personas, jinetes muertas, miles y miles y miles, donde se hicieron un banquete, dice las aves, se van a hacer un banquete porque estarán muertos así con la espada de su boca. O sea, la palabra de Dios, Jesucristo dirá y será una espada que matará a todos. Decime vos, ¿la palabra de Dios tiene poder en tu boca? ¿Es una espada en tu boca la palabra de Dios? Bueno, qué tremenda estas realidades, ¿no?, que van a venir. Entonces, en ese momento se termina el gobierno del anticristo, nosotros venimos con Jesús en pleno Armagedón y experimentamos todo esto con él y nos establecemos ahí en un nuevo orden mundial, porque empieza el milenio y viene Jesús a reinar. Terminó el gobierno del anticristo, fue un gobierno corto, pero ahora viene un gran gobierno, un reinado extenso, ejemplar. Si quieren saber cómo tiene que ser un orden mundial y cómo gobernar y cómo reinar, bueno, ese es el reinado de Jesucristo acá en la tierra. Por eso le llamo el último orden mundial, el ejemplar. Y nosotros vamos a vivir ahí, vamos a administrar con Jesús todas esas cosas que vamos a vivir en ese milenio. No sé si vos lo crees, pero esto es una realidad. Y vos fíjate, Mateo 25, cuando sucede esto, que todos los que estaban fueron fulminados en esa guerra, en ese conflicto, en esa batalla, ahí sucede lo que dice en Mateo 25. ¿Lo tenés ahí? Fíjate, Mateo 25. Y lo tengo acá, fíjate que dice así. Mateo 25. El juicio de las naciones, dice Mateo 25, versículo 31. Entonces, en ese momento que el anticristo, el falso profeta, se van al lago de fuego y con la espada de su boca matan los millares de ejércitos alrededor de todos los reinos y naciones que se levantaron contra Cristo, en ese momento quedan naciones en la tierra, quedan naciones que no fueron hasta ahí, quedan naciones en el globo terráqueo, y dice el juicio de las naciones. Y lo ves en Mateo 25, capítulo 25, versículo 31. Dice el juicio de las naciones. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en ese momento, cuando vence al anticristo, va al lago de fuego y a toda esa multitud de ejércitos de todos los reinos, ahí en el Armagedón, cuando el Señor venga en gloria, todos los santos y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahora fueron vencidos todos los que atacaron, bueno, quedan naciones en el globo terráqueo, en la tierra, quedan naciones, y él se sentará, dice, se sentará y los reunirá delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros como apartan los pastores las ovejas de los cabritos. O sea que dentro de las naciones que van a quedar naciones que
son como amigas, ¿no? De Jesús o de las cosas de Dios o de Israel, viste que hay hoy por hoy. Y otras que son eternamente enemigas y que todavía en el milenio quedaron, aquellas que no fueron al encuentro del Armagedón, pero quedaron en la tierra. Entonces él las reúne y dice que aparta para un lado aquellas que son como ovejas y aquellas que son como cabras para el otro lado. Dice ahí, y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Está hablando del milenio. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le respondieron, pero Señor, ¿cuándo tuviste así y nosotros fuimos a acudir tu necesidad? Para decirlo de otra manera. ¿Y cuándo fuiste forastero y nosotros fuimos hasta ahí a cubrirte? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo te vimos enfermo? Entonces respondió el rey y le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y esto está hablando de esas naciones que a los que eran de Dios, a los que quedaron, ¿verdad? Evangelizando, aquellos que se convirtieron en esos momentos, aquellos que necesitaban ser alojados, tener un pedazo de pan para comer, porque esos tiempos van a ser terribles para aquellos que queden y que sean, ¿verdad? Entonces, él se fijará en aquellos pueblos, en aquellas naciones que cobijaron al que era de Dios, que cobijaron a un cristiano, que cobijaron a esos que se estaban moviendo y eran martirizados en ese tiempo. Entonces, por cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos, dice, tendrás esa recompensa por estos pequeños. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apártense de mí, malditos, van a ir al fuego eterno, preparados para el diablo. Y a veces nosotros hablamos de esto hablando de que, bueno, si nos visitaste a fulano, te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que si no lo visitaste. Mira, esto es profético, esto es lo que está hablando de que cuando Jesús haga juicio a las naciones, cuando Él esté acá para apartados de mí y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ahí estarás, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, etcétera, etcétera, todo lo mismo. Como diciendo aquellas naciones que contra Cristo, contra los judíos, contra que jamás van a ayudar a un cristiano, que al contrario lo van a perseguir, lo van a matar, etcétera, etcétera. Bueno, aquellos que en ese tiempo había a favor, ¿verdad? Serán bendecidas esas naciones. Y aquellas que fueron en contra, ¿verdad? Serán ahí enjuiciadas, ¿verdad? Y lo dice la palabra acá, y lo dice, y es tremendo, es tremendo. Entonces, vendrá ese juicio, vendrá ese momento, vendrá el momento de que Jesús hará un juicio a las naciones después de la guerra de Armagedón, de las que quedaron. Y conforme ese catálogo, esa manera de caracterizar, apartará unas de las otras y tendrá como dos grupos, aquellos que fueron a favor y aquellos que han sido en contra del cristiano, del judío, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos acá en la Biblia. Y fíjate que ahí se empieza el nuevo orden mundial. Capítulo 20 de Apocalipsis, porque bueno, esto es para ir a la Biblia continuamente. Capítulo 20 habla, dice, los 1000 años. 1:10, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para qué sería? Los 1000 años son ejemplares porque hay uno solo que puede atar al diablo. Y ese es Jesús, y ese es Dios. Ningún orden mundial puede hacer esto. Al contrario, los órdenes mundiales son todos manejados por las tinieblas. Entonces, ahí, el único que puede hacer esto es un 80%, un 90% de un cambio mundial terrible. El poder atar al diablo por los 1000 años de el
el nuevo orden mundial. Ahí prende al diablo, dice, y prendió al dragón, o la serpiente antigua, o el diablo, Satanás, todos hablan de la misma persona, y lo ató 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta, para siempre no, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Por 1 año iba a estar atado, para demostrar el Señor un gobierno tremendamente ejemplar con el diablo atado, como que el diablo desatado es el que promueve todo lo que nosotros podemos ver en las atmósferas de este mundo, es el sistema del anticristo. Y entonces, hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años atado y después debe, o sea que debe de ser desatado. Nosotros diríamos, pero tenerlo atado siempre, pero el Señor dice, debe ser desatado. Siguen los tiempos de Dios, siguen la cronología de Dios, siguen los tiempos establecidos de Dios para lo que viene, para lo que sigue todavía. Así que en esos 1000 años va a haber un gobierno ejemplar. No va a ser 7 años, no va a ser 10, no va a ser 100, que es lo que podría vivir una persona como máximo hoy, ¿no? 1000 años y nosotros estaremos ahí viviendo 1000 años de un gobierno ejemplar. ¿Qué te parece? Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por las palabras de Dios. Estaban todos ahí en el milenio. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos aquellos que han sufrido y padecido, ¿no?, por ser cristianos, están ahí en el milenio, reinando. Tuvieron facultad, todos nosotros, facultad para reinar, facultad para ser sacerdotes, facultad para estar en toda la tierra, siendo parte del nuevo orden mundial, gobernando, como hoy se hace y lo vemos en la humanidad. Lo veremos en esos 1000 años, pero desde Dios, desde Cristo y nosotros administrando la tierra. ¿Cómo te ves ahí? Decime, ¿cómo te ves en esa posición? Administrando la tierra en el milenio, con Jesucristo a la cabeza ahí, como Rey mundial, nuevo orden ejemplar mundial, porque el diablo atado. ¡Ay, Señor! ¿Quién puede atar al diablo, encadenarlo 1000 años? Solo Dios, solo Jesús. Ahí ya empieza un cambio. Decime que no. Empieza un cambio terrible, tremendo. Y dice, fíjate, pero los otros muertos quedaron, porque viene después la segunda resurrección para los que vienen de condenación. Eso lo dejamos porque viene después. No te olvides que el diablo es atado 1000 años, después debe ser desatado, empieza de nuevo a hacer de las suyas, ¿no?, en los reinados, y vemos otra etapa que viene. Pero vamos a vivir esta, que habla de un orden mundial, porque estamos viviendo nosotros órdenes mundiales en la tierra. El otro día hablábamos de órdenes mundiales que vienen dándose en la historia, y que ahora estamos ahí mirando a ver qué es lo que viene, si lo que viene tiene que ver con esto que estamos hablando, o si todavía falta un poco más de tiempo, no sabemos, pero en algún momento vendrá, Y fíjate lo que dice así en Malaquías 4. Malaquías 4, tenés la Biblia, mira, esto es para abrir la Biblia en todo momento. Malaquías 4, ¿qué dice? Título. Malaquías 4, dice, reinado universal de Jehová. Reinado universal de Jehová. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Un reinado universal. Uno reinando en el mundo entero. Uno reinando para todos los reinos. Uno reinando para todas las naciones. Y es un nuevo orden. Es un orden mundial. Y este será el último orden mundial, donde Dios se establece sobre la tierra, después de ese Armagedón, después de esa manifestación de victoria de Jesucristo con la espada de su boca, vendrá este reino. Y dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes. Por cabecera de los montes, de las ciudades, quiere decir, ¿no?, de los pueblos, de las naciones, y más alto que los collados. Y correrán a él los pueblos. Él es la cabecera, él es el visible, y a él correrán todos los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid,
Dirán ellos, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. La palabra de Jehová, la ley de Jehová, será la que regirá entonces en ese nuevo orden mundial. Y esto está en Malaquías del 1 al 3, ahí lo estás viendo. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Corregirá, ¿eh? ¿Quién puede corregir a las naciones poderosas de este tiempo? ¿Quién podrá? Jehová podrá, su ley podrá, su palabra podrá. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, ¿eh? Él llegará a todas. Y martillarán sus espadas para, dice, asadores. O sea que él va a establecer la paz. Y las armas que hoy se usan, ¿verdad?, serán sacadas. Entonces dice, y se martillarán sus espadas para asadores, para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. No se ensayarán más para la guerra. Mirá, ¿no? No ensayarán. Como que hoy las naciones ensayan para la guerra, ¿no? Ensayan, hacen simulacros, preparan los ejércitos, ¿verdad? Hacen cosas ensayando para levantarse en guerra unos contra otros. Pero dice que en el reinado de Dios universal, la ley de Dios que se dictará desde Jerusalén, llegará a todas las naciones y en todas se regirá de esta manera. No habrá guerras unos contra otros, ni habrá armamento, ni ensayos de guerra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No habrá ninguna de estas cosas. Y se sentará cada uno debajo de su vid, dice. Cada uno en la tierra se sentará debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, quien le traiga miedo, porque hay naciones poderosas que ponen miedos a otras, personas poderosas que ponen miedos a otros, pero dice que en ese tiempo no simplemente no habrá guerra, ni se ensayará la guerra, ni hará simulacros de guerra, nada, ni armamentos de guerra habrá, y los que podrán sentarse debajo de su vid, de su producto, será de su trabajo, ¿verdad?, de su pertenencia, podrán sentarse debajo de su vid, de su higuera, y no habrá quien les ponga miedo, ni quien los amedrente, ni quien le venga a hacer guerra o sacar lo que le pertenece, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. O sea, lo que Dios diga, en el milenio se hará. Un nuevo orden mundial, sí, que vendrá después del anticristo y será el último orden mundial ejemplar. Porque primeramente, ¿qué hace Dios para poder tener un orden perfecto, un mundo perfecto bajo sus pies y gobierno? Atar al diablo 1000 años. Atar al diablo 1000 años. Entonces la gente, sin el chamullo, ¿no?, la manipulación mental, emocional del enemigo a las 20, está lejos de las naciones que quedaron para regir en ese nuevo milenio. Entonces ellos escucharán y se sujetarán a la ley de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo es hablar de Apocalipsis, porque, bueno, te llena de gozo, te llena de alegría. Y fíjate vos que sigue y sigue hablando, ¿no? Y sigue hablando. Y si vamos ahí, por ejemplo, también vamos al reino justo del Mesías, Isaías, vamos a Isaías, que lo tenemos por acá, en Isaías. Muy bien, qué tremenda es la palabra, ¿no? Qué tremenda es la palabra. En Isaías 11 dice, el reinado justo del Mesías. Entonces vemos que en el milenio el diablo está atado, 1000 años, no puede hacer de las suyas. Reina Jehová, Jesucristo, su ley, su palabra, lo que él dice se hace en las naciones de la tierra. No hay armamento, no hay guerra, no hay ensayo de guerra,
y hay herramientas para trabajar y labrar la tierra. No hay miedo ni amedrentamiento, cualquiera puede sentarse abajo de su higuera que plantó, o abajo de su vid que trabajó, y no va a tener miedo de que nadie le venga a arrebatar, ni de rapiñas, ni de saqueadores, ni de nada, ni de impuestos, ¿no? Esos impuestos. No, tampoco. Entonces, en el reinado justo del Mesías, ese último orden mundial, Isaías capítulo 11, versículo 1, dice ahí: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Jesucristo, ¿no? El espíritu de sabiduría, Jesucristo para reinar, con espíritu de sabiduría, con espíritu de inteligencia, con espíritu de consejo, con espíritu de poder, con espíritu de conocimiento y con espíritu de temor de Dios. Fíjate qué rey vamos a tener. Un rey con todo el poder de conocimiento, sabiduría, inteligencia, consejo, todo. No necesitas nada, no necesitas otra persona, un colateral según la vista de sus ojos, ni según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. A ver los pobres, a ver que los que tienen justicia a los pobres, juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, si fuera necesario, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, si anda algún revoltoso por ahí, más allá que el diablo está atado por 1000 años, si hay algún revoltoso impío, él dice que con el espíritu de sus labios matará al impío. No habrá policía, no habrá un gendarme por ahí, un ejército atrás de los malhechores, con ningún arma, sino él simplemente con el espíritu de su boca matará a todo lo que no esté bien, a todo lo que esté fuera del sistema, que no esté cumpliendo con el sistema establecido por Jesucristo. ¿Viste el paralelo, no? ¿Viste el paralelo de lo que es el reinado de Cristo con lo que sería un reinado acá, pero que nosotros vamos a vivir? Por eso, métete en esta mentalidad de lo que vamos a vivir como gobierno, con Jesucristo a la cabeza. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a tener un rey justo y fiel, como ninguno, ¿Quién podés decir que es fiel hoy? Jesús es la manifestación de la fidelidad. Y morará el lobo con el cordero. Mira qué lindo. Todo se viene bien, todo viene a una gloria. No hay peligro, no hay amenaza, no hay animales feroces, no hay. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y las osas, la vaca y la osa pasarán, sus crías estarán juntas, el león como el buey estarán juntos, comerán paja, el niño de pecho jugará con la serpiente. Será tremendo, ¿no? Esas cosas, y no harán mal ni daño en todo mi monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, de Jehová, como las aguas cubren la mar. O sea que en el tiempo del milenio habrá una paz, una armonía con todo, la naturaleza, los animales, los hombres, los niños. No andaremos viendo qué cuidado con esto, qué haber de lo otro, qué ojo, qué... Nada. Una paz, una armonía, todo con conocimiento. Los animales con conocimiento, la naturaleza con conocimiento de Dios. Dice que el conocimiento inundará la tierra como el agua cubre la mar. Qué tremendo, ¿no? Vivir ese nuevo y último y ejemplar orden mundial, lo que dice acá en Isaías 11 del 1 al 11. Y dice, fíjate vos, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Acontecerá aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿no? Ahora todo
Hoy son perseguidos los cristianos, perseguidos los judíos, que los antisemitas y demás. En ese tiempo, glorioso, van a ser, son buscados los de la raíz, de David, los que son de esta fuente, ¿no? De que viene del pueblo de Dios, serán buscados por la gente. Hoy son perseguidos por la gente. Seremos perseguidos y si estamos acá en esos tiempos también. Pero en el tiempo del milenio serán buscados como tremendos. Fíjate, en el versículo allí, el 10. Entonces, será puesta por pendón de los pueblos y será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Serán admirados, serán buscados. ¿Viste cómo cambia, no? ¿Viste cómo cambia la cosa? ¿Viste cómo cambia? Y asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar todo ese remanente del pueblo de Dios que quedó en las naciones. Entonces, eso que falta juntar, ¿no? Lo terminará de hacer en el milenio. ¡Qué tremendo! ¿Cómo vamos teniendo revelación en la palabra de Dios? Y esto es lo que leí está en Isaías, capítulo 11, del 1 al 11. Pero queda un poquito más, porque esto te da ganas de seguir hablando. Y si vamos a Isaías 65, 17... 27, o sea, Isaías capítulo 65, que acá lo tengo nomás, 65, capítulo 65, versículo 17 hasta el 27, ahí habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y dice, porque he aquí que yo crearé nuevo cielo, nueva tierra, de lo primero no habrá memoria. Y esto ya es mucho más después, ¿no? Mucho más después, pero estamos viendo lo que viene para nosotros. Dice, ustedes se gozarán, se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán de ellos llanto, ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, dice. Edificarán casa y morarán en ellas. O sea que un gobierno totalmente diferente a lo que vivimos en la tierra. Acá no tenemos posesiones baratas o que podamos decir que son nuestras, son caras. Tener una casa es difícil, toda la gente más bien alquila, tener una posesión no se logra con un trabajo sencillo. Entonces, en este tiempo dice que la justicia del pobre será el mismo Dios, será Jesucristo. Y habrá paz, y habrá alegría, y habrá gozo, y no habrá angustia, y no habrá toda esa situación que vive la gente hoy, que no come, que no vive, que no sabe si van a poder pagar el alquiler, que no sabe si va a poder seguir trabajando porque a lo mejor lo echen, que no tiene casa, que no sabe dónde va a vivir con sus hijos, que ¿no? Lidiando y peleándola, y el sacrificio y el dolor en todos estos gobiernos. Pero dice que en ese tiempo se gozarán, se alegrarán con lo creado, se morirán, dicen los niños, a los 100 años. Se murió un niño, ¿cuánto tenía? 100 años, fíjate vos, nosotros no llegamos ni a 80. Pero en el milenio, el niño dirá que se murió el niño 100 años. Fíjate vos, qué tremendo. Por eso esto está hablando del milenio, no está hablando de aquello que vendrá después, porque lo que viene después es atemporal. Lo que viene después, cuando se terminan las dispensaciones y los tiempos, es atemporal. Es atemporal, ya no se habla de edades. Entonces edificarán casa en el milenio, edificarán casa, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, no edificará para que otro, no plantarán para que otro coma. No, dice que lo que harán será al mismo tiempo para ellos disfrutarlo. Si plantan, dice que en poco tiempo van a estar comiendo de su fruto. El árbol en poco tiempo ya estará tremendamente, ¿no? Hoy planta una plantita y que el viento que te lo come las hormigas, que el viento te lo tira, que una lucha para que ese árbol dentro de 5 años tenga un tronquito así recién chiquito. Pero bueno, en el tiempo del milenio plantan y al otro día ya hay un árbol frondoso. Qué tremendo, ¿no? Vivir en ese tiempo.
un árbol frondoso, edificarán casa, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán frutos de ellas, no edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días del pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y hoy disfrutar la obra de tus manos, hoy hay un afán, hoy hay un trabajo, hay un sacrificio, hoy no alcanza, hoy hay una pelea constante. En ese tiempo, en el reinado ejemplar y último sobre esta tierra de Jesucristo, habrá un goce total de todos los bienes. Habrá, se verá el trabajo de tu mano, se verá, habrá, dice, un disfrutar de la obra de tu mano. Verás el fruto de tu trabajo, porque en las cosas de Dios siempre se tiene que trabajar, eso sí, labrar, trabajar, pero todo lo que haga será fructífero, en paz, sin peligros, sin que tenés que dormir con un ojo cerrado y otro abierto porque no sabés qué va a pasar en tu casa de noche, si cierran, si abren, si rompen, sin miedo, sin peligros. O sea, va a ser una cosa extraordinaria. No trabajarán en vano, no trabajarán en vano. Fíjate vos, dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición. Y hoy trabajar, muchos trabajan, dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar a Dios porque agarran otro trabajo y agarran otro, igual así no les alcanza, igual la situación cada vez peor, pero acá dice no trabajarán en vano. En el milenio nadie trabajará en vano. Y ojo, que nosotros somos los administradores, y esto es una bendición para las naciones que quedaron. Y ellos verán a Jesucristo y nosotros, porque son linaje de Dios, y trabajarán y no será en vano. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablen, y yo habré oído. Mirá, a veces decís, uy, que tengo que orar, interceder, Señor, escuchá, me parece que el cielo es duro, que no se escucha mi oración, pero dice que en el milenio clamará y responderá rápidamente. Y mientras aún estén hablando, Señor, te pido que el Señor ya está respondiendo, dice. Mientras ellos estén clamando, yo ya estoy respondiendo mientras ellos hablan, y yo habré oído enseguida. Ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor nos escucha así hoy también, que mientras hablamos ya nos esté respondiendo. Qué lindo. Pero bueno, eso va a pasar en el milenio, fíjate. Antes que clame, el Señor ya no va a estar atendiendo. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, fíjate. Y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Gloria a Dios. Todo en armonía. ¿Qué te parece? ¿Te parece una utopía? Pues si fuera para el mundo, esto es una utopía, esto no va a existir, esto es una cosa ilusoria, esto es una realidad que vamos a vivir en ese orden mundial último ejemplar, que será cuando Cristo reine sobre esta tierra. Así que declaramos esa vivencia para nosotros más adelante. Así que mirá las cosas que te esperan. No me digas que estás aburrido, no me digas que no sabes lo que va a pasar, no me digas que no sabes cómo será lo que viene, no me digas. Hay que aprender y tener revelación y entrar en la palabra y tener estas vivencias de las cosas tremendas que vendrán. Y fíjate que dice en Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22, y ya vamos ahí terminando, en Apocalipsis 22 dice, lo tenemos por acá nomás, el 22:1 dice que mientras Él rige las naciones, ellas tienen que obedecer, ellas tienen que sujetarse, ellas tienen que ir a adorar a Israel, tienen que subir a adorar como lo hacen, ¿verdad? Lo hacían los judíos, subir, los samaritanos iban a Jerusalén. Bueno, las naciones van a tener que ir a adorar a Jerusalén, porque si no lo hacen van a tener castigo. O sea que todo se regirá conforme a Dios. Y dice el capítulo 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno de los dos lados, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Fíjate vos, y esto está hablando del milenio, porque después, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén y estemos en esa gloriosa última ya etapa y sin tiempo, en la eternidad con Dios, cuando estemos en la eternidad con Dios, necesitarán las naciones sanidad. Y claro que no. Entonces esto se refiere a ese tiempo del milenio donde las naciones, si necesitan sanidad, hasta el árbol de la vida, donde tendrán que ir, ¿sí? Tendrán que ir a adorar a Jerusalén si no quieren sequía en su tierra, porque hay una parte que dice que los que no vayan a adorar a Jerusalén tendrán su tierra seca, no producirán, pero sí los que van a Israel a adorar, esos tendrán su tierra fructífera y tendrán sanidad porque van a donde está el árbol de la vida y tendrán sanidad para las naciones y bueno, tendrán todo, no habrá falta de nada, no hay piquete acá, en el nuevo orden mundial y el último ejemplar de Jesucristo no hay piquetes, es un verdadero orden, bendición, ejemplar. Por eso nosotros lo vamos a vivir y vamos a estar administrando ahí. Y las naciones verán un verdadero gobierno. No sé si a vos te da alegría, te da placer todas estas cosas, y dice que el diablo será atado 1000 años, pero después debe ser desatado. O sea que 1000 años vamos a vivir toda esta gloria, las naciones lo vivirán, y luego a los 1000 años el diablo será nuevamente desatado. ¿Y qué hará el diablo? Volverá a las naciones a hacer maquinar a las naciones y a los reyes, para que se vuelvan a levantar contra Jesús, el reinado de Jesucristo, ahí en la tierra. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo va a permitir? Es para demostrar quiénes realmente son de Dios y quiénes no son de Dios. Que por más, esto es para demostrar, que por más que venga Jesucristo, porque uno dice, bueno, si acá no viene Jesús, se me planta acá y lo veo y hace milagros, y si no lo veo acá, yo no creo, pero si lo veo y lo veo hacer milagros y lo veo acá y lo toco, ¿no? Como Tomás decía, sí voy a creer. No, el que no tiene la esencia de no creer y de no ser hijo de Dios y no ser salvo, no la tendrá nunca, así esté él. Y acá demuestra y manifiesta que 1000 años reinando como nadie en la tierra ha reinado jamás, y dándole todos los beneficios a los pobladores y a las naciones, la paz y todo lo que necesitan, provisión, sanidad, prosperidad, alegría, gozo, felicidad, todo, paz, armonía ecológica, todo. Aún así, el diablo saldrá y confabulará en los reinos para levantarse nuevamente contra Cristo. Y si querés lo vemos en el próximo video, el próximo domingo. Entonces esto es para entender de que aún después de este gran gobierno de Jesucristo, se levantarán las naciones, muchas, contra Jesús. Y bueno, y ahí vendrá ya la ira total y definitiva de Dios sobre todo ese mundo, ¿no? En contra de Jesucristo. Qué apasionante es la palabra. Qué apasionantes las cosas que vendrán. No sé si a vos te pasa igual, pero es bueno que vayas a las rodillas y digas, Señor, ábreme la mente, la vista, dame visión de lo que viene, Padre, y abrazo todo lo bueno que viene para nosotros. Abrazamos todo lo bueno que viene para el pueblo de Dios. Así que hoy todos estos conocimientos a vos te da una inmunidad, te da una fuerza, unos anticuerpos. ¿Para qué? Para andar firme, seguro, con autoridad, cubriéndote con la sangre, librándote de todo tipo de peligros, de enfermedades, y también la autoridad de Dios en los aires, en el nombre de Jesús, sabiendo quién sos, dónde estás, hacia dónde vas y qué es lo que viene y ya está escrito. Así que Dios te bendiga, la unción de Dios sobre vos, el conocimiento de Dios sobre tu vida, el gozo de Dios sobre tu vida. ¿Qué es mejor de que nos ha pasado la vida? Es que Jesús nos miró, se compadeció de nosotros, nos llamó, nos abrió los ojos y entró en nuestra vida. Así que Dios te bendiga, y si querés, el próximo domingo seguimos hablando del tema.